Dios les bendiga mucho. Este nuevo video vamos a retomar el formato que tanto éxito tuvo. Bueno, ustedes me pidieron que lo hiciera, que es el formato de preguntas y respuestas. Así que este será preguntas y respuestas volumen 2. Vamos después de la intro. Me preguntan, ¿es bueno o malo permitir que mi hija tome anticonceptivos con el riesgo de que se sienta en libertad o es mejor prevenir? Creo que firmemente uno debe entender algo. Tú no puedes pensar por los demás. Nunca vas a saber si alguien realmente va a hacer algo o no lo va a hacer. Por tanto, no es solamente un asunto de prevención. Creo que como iglesia debemos enseñar acerca de sexualidad, si no nuestros hijos la seguirán aprendiendo en las calles o en las páginas de internet, lo que me parece un pésimo maestro. El asunto es que debemos enseñar además sobre el riesgo de las enfermedades. Nuestros niños muchas veces lo desconocen. Creo que la prevención es lo mejor. Yo soy pro prevención. En ese sentido, con respecto a la pregunta, soy un prevencionista y me parece que lo mejor es que sí pudieras tomar la opción de darle anticonceptivos a tu hija. Independiente de si sientes que o tendrá libertad o no tendrá libertad. Eso no pasa por el cuidado, eso pasa por la enseñanza que le hayas entregado. Eso tiene que ver con los valores que le hayas dado. No tiene que ver con pastillas más o pastillas menos. Me preguntan, ¿no asistir a un templo te hace menos cristiano? Hago la pregunta al revés. ¿Por qué razón no quieres asistir a un templo? Yo creo que es válido. O sea, si algo te hace menos cristiano, no, sin duda no. Lo que a ti te hace cristiano es creer en Cristo como tu Señor. Por tanto, también si es mi Señor, debo escuchar y seguir sus mandamientos. Por tanto, me llama la atención que alguien pregunte, porque claramente se intuye que no está congregándose o que tuvo algún problema. ¿El problema tuviste con esa iglesia en particular o lo tienes con la iglesia en general? Entendiendo que la iglesia no es un templo, la iglesia eres tú, soy yo, la iglesia son las personas, pero son las personas en comunión la iglesia, no por separado. Un ladrillo solo no hace una casa. La casa se construye con varios ladrillos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la iglesia es la comunión de los hermanos. Por tanto, en ese sentido es necesario. Yo te invito a que te hagas la pregunta del por qué no. ¿Por qué no participar de una iglesia? Si no encuentras una que te llene, que se ajuste a tus necesidades, en que te consideres parte y que pueda servir, busca una. Pero yo te animo a que busques una iglesia. A raíz de quizá la pregunta más polémica del video anterior, me vuelven a preguntar qué es fornicación. Lo voy a retomar donde lo dejamos. La palabra fornicación viene de la palabra porneia, que su traducción era perversión. Pero ¿de dónde viene esa palabra porneia? Viene de portix o de pórtico, que era el lugar, los pórticos donde se ubicaban las prostitutas. Si tú querías ubicar una prostituta, tú ibas al pórtix, de ahí viene la palabra porneia. Eso ante los ojos del Señor es considerado una perversión. ¿Por qué? Porque las prostitutas ofrecían sus servicios sexuales en términos religiosos. Tú cuando estabas con una prostituta lo ofrecías a alguno de los múltiples dioses, de las múltiples deidades antiguas. Entonces por eso es tan horrorosa esa práctica delante de los ojos de Dios. Luego esa palabra derivó en fornix y al final fornix se tradujo como visitar los burdeles, visitar los lugares donde estaban las prostitutas. La palabra porneia en su mayoría tiene que ver con eso, de ahí la palabra, por ejemplo, pornografía, ya que era en ese tiempo toda escritura que tuviera que ver con prostitución o con placeres bajos. La palabra es mucho más amplia que cómo la hemos traducido y tiene muchos más significados de los que nosotros entendemos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que de ninguna forma las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban apuntadas a la fornicación como lo entendemos ahora. De hecho, cuando la Biblia se refiere a eso, de ninguna forma se refiere, por ejemplo, a relaciones antes del matrimonio, porque esa problemática no se daba en los tiempos de Cristo. La gente se casaba a los 12, a los 13 años. La expectativa de vida era de 30 años. Entonces no era una problemática. El problema de nuestros jóvenes de una vida libertina sexualmente es un problema reciente, no es un problema de la historia de la iglesia, así que difícilmente fornicación significa lo que hoy entendemos por fornicación. ¿Qué debería hacer un pastor cuando una oveja se aparta del camino o uno de sus fieles? ¿Debe ir a buscarla? ¿Debe ir a buscarla solo él? Creo que el primer responsable del pastor es la responsabilidad que asumió al aceptar el llamado pastoral.
son los pastores los que deben ir en busca de las ovejas perdidas. Pero esto también debiese ser una responsabilidad de la iglesia en particular, de toda la iglesia. Si tú amas a tu hermano, si lo extrañas, si ya no lo ves, no esperes a que al pastor lo llame. Ve tú mismo y llámale, pregúntale qué le pasa. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo ver a las ovejas solo como número, porque eso que llamamos ovejas son personas con problemáticas reales, son personas con una historia, son personas con necesidades, no son solamente ovejas, no es un número, no es que está viniendo poca gente a la iglesia, tal persona en particular se está apartando del Señor. Si yo lo veo así, no voy a esperar a que sean los pastores a que lo busquen, eso mismo me va a ver a mí impelido a ir tras esa persona, sea yo pastor o no. ¿Cuál es la otra arista? Que si esa persona decidió irse de la iglesia, ahí ya el pastor no tiene nada que hacer. El pastor diga lo que diga, esa persona se va a ir, porque las ovejas también tienen pensamiento propio, decisiones propias, gustos propios, y cuando decidieron irse de la iglesia, créeme que nada los va a detener. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Evitar que se vayan, como con un buen discipulado, con una buena enseñanza del Evangelio y creando también un ambiente propicio para la comunión y para que todos crezcamos en amor los unos con los otros. La mejor manera de prevenir que las ovejas se vayan o que los fieles se aparten es con un buen discipulado. Un detalle que no quiero olvidar es que no todos van a permitir ser discipulados. No hay cosa más difícil que tratar de pastorear a quien no quiere ser pastoreado. La prevención es el discipulado, pero no todos tampoco van a querer ser discipulados. Ahí los pastores, al igual que anteriormente, tampoco tienen nada que hacer. Una respuesta bíblica a los muchachos que quieren hacerse un tatuaje para que no los maten en su iglesia. El significado de los tatuajes hoy día no es el mismo que cuando el Señor da el mandamiento en el Pentateuco. En ese tiempo los tatuajes se hacían para adorar a un Dios, para marcarte como esclavo de alguien, para señalar el dolor por un muerto, pero sobre todo era por asuntos religiosos, por asuntos en este caso idolátricos. Era el principal propósito de los tatuajes. No es de ninguna forma el sentido que hoy tiene cuando alguien se hace un tatuaje. Es lo mismo que cortarse el pelo, que ponerse aros, que usar piercing. La gente hoy lo hace por estética, no por idolatría. Por tanto, el principio bíblico en la prohibición de los tatuajes no tiene nada que ver con el principio bíblico de hoy. Si hoy el Señor quisiera enseñarte eso, te diría: aparta tus ojos de lecturas que te vayan a desviar del Evangelio, o aparta tu vida de personas que no te edifiquen. Ese sería el mandamiento hoy día, no se hagan tatuajes. Por eso la necesidad de contextualizar los textos bíblicos. No olviden lo siguiente: la Biblia se escribió en un idioma que no es el latino. Por tanto, yo no puedo abordar la Biblia como latino, tengo que pensar como hebreo. Pero además fue escrita hace 2000 años atrás, aproximadamente, los últimos textos que se escribieron, y para gente que está al otro lado del mundo. Debo hacer una correcta contextualización del pasaje bíblico para poder extraer la enseñanza, la palabra de Dios que es para mi vida ahora. Eso yo se los recomiendo. Tengan buenos libros de exégesis, lean buenos libros de historia bíblica, lean mapas de aquellos tiempos. Es mucho más fácil para poder extraer la verdad bíblica, la verdad de Dios que hay en el pasaje que estamos leyendo. Dios les bendiga mucho, espero que este video les haya gustado y no solamente eso, sino que les haya bendecido. Tengo muchas más preguntas, no pude ponerlas todas en un solo video, pero en videos siguientes vamos a seguir respondiendo a cada una de las inquietudes que ustedes me dejan por las distintas redes sociales que aparecen acá abajo en la descripción del video. Espero que se suscriban, que den like, que compartan el video y que lo comenten, eso me ayudaría mucho. Dios les bendiga, paz.